Después de varios días de búsqueda en la oscuridad, finalmente Tieu Nu recibió una pista sobre Truong. Pero ¿será que ella y Truong podrán encontrarse y reunirse después de tantas pruebas? ¿O el destino seguirá poniendo obstáculos nuevos, desafiándolos una vez más? Todo sigue siendo una incógnita. No olvides suscribirte al canal y activar la campanita para seguir la historia de amor llena de altibajos entre Truong y Tieu Nu, con sorpresas y giros dramáticos que aún están por venir. El pueblo de Tieu Nu acaba de pasar por una larga tormenta e inundaciones, y en el momento en que el cielo comenzó a despejarse, una profunda preocupación surgió en su corazón. Truong, la persona que más amaba, seguía desaparecido después de los días de lluvia y tormenta, y ella no podía dejar de pensar en él. Tieu Nu no dejó de buscar recorriendo todas las aldeas preguntando a la gente, pero toda la información seguía siendo un silencio total. No se dio por vencida, continuó pegando volantes por todas partes con la débil esperanza de que alguien pudiera darle alguna pista sobre Truong. Los volantes con su imagen y su número de teléfono se convirtieron en señales difusas en este mundo silencioso. El tiempo pasó, pero todo solo se volvió más desesperante. Los esfuerzos parecían inútiles, la luz del día se desvanecía dando paso a la oscuridad. Tieu Nu, con el corazón pesado, se dirigió a una esquina solitaria del parque. Se sentó allí sumida en la soledad con el alma abrumada por el miedo a la desaparición de Truong. La desesperación llegó como una ola feroz y sin poder controlarlo, Tieu Nu dejó que las lágrimas rodaran por sus mejillas. Esas lágrimas eran como una súplica por un milagro, por una oportunidad para encontrar a la persona que amaba. La sensación de vacío, de incertidumbre, parecía envolverlo todo. Cada minuto que pasaba hacía que su corazón se sintiera más pesado. Había hecho todo lo posible, pero aún no podía encontrarlo. El dolor de la pérdida, la impotencia de no poder hacer nada más que esperar, hizo que Tieu Nu sintiera que estaba atrapada en un laberinto sin salida. Pero ¿podría superar este sentimiento de desesperación? ¿O el destino seguiría poniéndola a prueba, apagando cada esperanza en el silencio? El tiempo parecía detenerse en ese momento, y Tieu Nu sentía que había perdido toda fuerza para seguir buscando. Sin embargo, sabía que solo había una manera de mantener viva la esperanza: no rendirse. Truong. Todavía existiría en algún lugar de este mundo. Tieu Nu no podía olvidar los días felices junto a Truong. Esos momentos dulces, las sonrisas cálidas y las miradas suaves de él, ahora solo quedaban en sus recuerdos. Cada vez que los recordaba, el corazón de Tieu Nu se hundía en el dolor porque sabía que había perdido lo más valioso de su vida. Cada día que pasaba sentía el vacío y la preocupación interminable por dónde podría estar él. Una mañana, cuando el cielo aún estaba cubierto por una espesa niebla, Tieu Nu se sentó en silencio frente al porche de su casa. Miraba al exterior, sus ojos empañados por las noches sin dormir, pero su corazón seguía esperando. Esperaba una señal, una pista pequeña para saber que Truong aún estaba en algún lugar. Pero todo seguía en silencio como los días anteriores. De repente, en medio de esa calma, una chispa de esperanza brilló. El teléfono de Tieu Nu sonó rompiendo el silencio. Contestó su corazón lleno de ansiedad, pero también de esperanza. Al otro lado de la línea, una voz femenina le habló, y las siguientes palabras hicieron que el corazón de Tieu Nu se detuviera. La mujer dijo que había visto a Truong. Esas palabras fueron como un milagro, una luz al final del túnel, y Tieu Nu sintió que pronto podría ver a su ser querido nuevamente. Inmediatamente, sin pensarlo más, Tieu Nu se levantó apresuradamente, dirigiéndose al lugar que la mujer le indicó. Cada paso de ella era como un latido ansioso en su pecho.
No podía dejar de pensar en todas las posibilidades, en la verdad que se escondía detrás de esas palabras. ¿Sería esta la verdadera oportunidad de encontrar a Truong? ¿O solo sería una coincidencia, una esperanza que se apaga antes de florecer? Su corazón latía con fuerza, llena de nerviosismo y preocupación. Cada minuto parecía durar un siglo. Cada paso que daba era una nueva prueba que debía superar. Los pies de Tiaunu seguían caminando, y con cada paso la esperanza de encontrar a Truong crecía más. ¿Podría encontrarlo esta vez? Y tendría la suerte de que el destino sonriera finalmente cuando todo parecía tan desesperado. El estado de ánimo de Tiaunu en ese momento era como una ola que la golpeaba mientras caminaba por cada calle, cada casa, solo esperando que esta historia no terminara en decepción. Cuanto más se acercaba al lugar del encuentro, más intensa se volvía la expectativa. Solo quedaba un paso, pero ¿sería una reunión o una historia sin fin? Cuando Tiaunu llegó al lugar, no pudo evitar sentirse inquieta y preocupada al recordar la llamada telefónica que acababa de recibir. La mujer, con una voz llena de esperanza pero también de preocupación, le había informado algo que parecía salido de un cuento de hadas. Truong, la persona que Tiaunu había buscado durante tantos días, había aparecido frente a esa mujer, pero no en una situación normal. Mientras Tiaunu escuchaba la historia de la mujer, cada detalle le apretaba el corazón como si estuviera atrapada en un torbellino sin salida. Truong, como un héroe de las viejas leyendas, no dudó al ver a un ladrón atacando a un transeúnte para robarle el teléfono. Sin pensarlo ni un segundo, Truong se lanzó a perseguir al ladrón. Ese momento, como una escena de una película de acción en la que el hombre valiente no teme al peligro, solo tiene un objetivo: detener al ladrón y proteger a los inocentes. Truong persiguió al ladrón durante una larga distancia mientras su valentía se hacía cada vez más evidente. Pero lo que parecía ser una historia de valentía no terminó ahí. El enfrentamiento entre Truong y el ladrón llevó a un incidente inesperado. Un disparo resonó en el aire, rompiendo la calma del lugar. El sonido del disparo fue como una señal de que la tragedia se acercaba. La gente corrió hacia el lugar, pero cuando llegaron solo encontraron caos y silencio. Truong, el valiente héroe, había desaparecido. Nadie sabía a dónde había ido, solo que había ayudado a recuperar el teléfono robado. Un acto de valentía, pero que también significaba que había caído en peligro. En ese momento, Tiaunu permanecía allí como si le faltara el aire. Sentía que sus piernas y brazos se entumecían, incapaz de moverse. Todo a su alrededor se volvió borroso, como si el mundo entero se estuviera desplomando ante sus ojos. Las palabras de la mujer le llegaron como un golpe fuerte, haciéndole difícil creer lo que acababa de oír. Truong, la persona que amaba, la que había estado buscando durante tanto tiempo, ahora estaba enfrentando un peligro inminente. ¿Estará vivo? ¿Estará herido? ¿O lo peor ya ha sucedido? Una ola de preocupación se desató en el corazón de Tiaunu, envolviendo su ser. Sentía como si miles de preguntas sin respuesta la estuvieran aplastando. ¿Podrá Truong regresar? ¿Estará a salvo? ¿O todo lo que podía hacer era vivir con la preocupación y esperar un milagro? En ese momento todo a su alrededor se desvaneció, dejando solo una esperanza tenue de que Truong regresaría, de que superaría todos los desafíos que el destino le había puesto en el camino. Tiaunu permaneció allí inmóvil como una roca sumergida en el océano, sin saber qué hacer ni a dónde ir. Un futuro incierto la esperaba, pero en lo profundo de su corazón no dejaba de esperar, creyendo que algún día Truong regresaría. ¿Alguna vez has sentido que tu corazón se rompe por la preocupación, sin saber dónde está la persona que amas? Y si está a salvo Tiaunu, una mujer desesperada buscando a Truong.
¿Será capaz de encontrarlo después de tantos días de espera y angustia? Y cuando las últimas pistas la llevan a una situación peligrosa, ¿sobrevivirá Truong? ¿O toda esperanza se desvanecerá? En la vida a veces nos enfrentamos a desafíos inesperados y la pregunta es, ¿qué haremos cuando ya no haya pistas, cuando todo lo que quede sean solo recuerdos y nostalgia? ¿Seguirás esperando y luchando por encontrar a tu ser querido, o aceptarás la verdad y dejarás ir? Deja tu respuesta en los comentarios y comparte tus pensamientos sobre la historia de Tieu Nu y Truong. ¿Crees que el amor es lo suficientemente fuerte como para superar cualquier desafío, o a veces tenemos que dejar ir?